17 de agosto de este año nosotros hemos debido tener el plan interinal terminado. ¿Está usted de acuerdo con que se haya anulado este contrato? Completamente de acuerdo, porque tenemos un consorcio que por problemas propios del consorcio o del gobierno regional, que es algo que no sabemos y debe investigarse, como Cámara de Comercio, es una decisión adecuada el darle la continuidad del estudio a gobierno, porque lo hacen muy rápido, porque lo hacen bien y lo hacen de manera integral. Visor ha invitado al presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, al señor Javier Bereche, para tratar los temas de actualidad en torno al desarrollo de Piura. Señor Javier Bereche, bienvenido a Visor. Entiendo que la Cámara de Comercio que usted está liderando ha sido parte integral del Comité Consultivo de la Reconstrucción con Cambios y ha tocado en la Cámara justamente la Secretaría Técnica. Ustedes van a ver directamente muchos aspectos, entre ellos la anulación del contrato con la empresa o el consorcio de inundaciones Piura, que precisamente tenía estudios a cargo de estudios tan vitales como el tema del río Piura y el sistema pluvial. Convérsenos al respecto, señor Bereche, por favor. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Efectivamente, desde hace aproximadamente 2 meses se ha conformado en Piura el primer comité consultivo para la reconstrucción con cambios, ¿no? No olvidemos que la reconstrucción con cambios está en varias provincias del Perú y el primer comité consultivo se ha conformado aquí en Piura, ¿no? La Cámara de Comercio tiene la Secretaría General, la Secretaría Técnica de este comité consultivo y lo integran pues, la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Piura, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Economistas. Y también la propia Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Entonces sí, efectivamente, Alejandro, los temas que nosotros, el objetivo de este comité consultivo es justamente impulsar los megaproyectos, impulsar las obras, tener un rol definitivamente también fiscalizador en el avance y cumplimiento de plazos y objetivos de los proyectos, destrabar en lo que nosotros podamos y también brindar cierta asesoría técnica y justamente consultiva, ¿no?, de los problemas que puedan presentarse en el avance de los proyectos. Entonces, se vienen suscitando ya los primeros frentes en los cuales nosotros hemos empezado a trabajar, ¿no? El primer frente, y si me permites, un poco para hacer de cronología de qué cosas ha venido haciendo el comité consultivo, ¿no? Claro, adelante. Lo primero fue el poder tener un espacio para que las empresas piuranas puedan conocer de los proyectos que se venían con reconstrucción con cambios, ¿no? Y también para que puedan aprender las diferentes metodologías que esto implica, ¿no? Metodologías como el BIM, como el NEC, como el PMO, ¿no?, que no es de conocimiento seguramente de todos, y que valía mucho la pena aprender de ello y tener diferentes conversaciones tanto con la Embajada de Inglaterra como con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para poder darles esos espacios de homologación de conocimiento de las empresas regionales. Entonces, el primer objetivo es que participen muchas, si no varias, empresas piuranas en la ejecución de los proyectos, ya sea como contratistas, como subcontratistas o en consorcio, ¿no? Ese es un primer Señor punto. Bereche, pero esto va a ser realidad, en verdad es un anhelo del sector construcción, ingenieros y arquitectos,
desean que esto sea realidad. Sin embargo, la política de gobierno a gobierno le da bastante libertad al gobierno de Inglaterra para que escoja a los proveedores, aunque hay un compromiso de fondo de tomar mano de obra local, pero es un compromiso de palabra, no hay nada que lo sustente. Justamente este comité consultivo no tiene una vinculación legal, como bien lo dices, Alejandro, pero sí está justamente creado para velar porque se cumpla uno de los puntos principales, que es esto, que la reactivación de Piura venga, ¿no?, de la mano con los proyectos de reconstrucción con cambios, ¿no? No hay que olvidar que ya la reconstrucción con cambios significa la mitad del presupuesto público que se ha inyectado y se inyecta a Piura de los 3 niveles de gobierno, y por lo tanto, reconstrucción con cambios para nosotros es sinónimo de ejecución también de las empresas piuranas. Hay un dato interesante, hay más de 1.500 empresas que han demostrado su interés en los proyectos, en los megaproyectos, ¿no? Esas la mayoría son peruanas, pero lo interesante es que hay un porcentaje elevado de empresas piuranas que no solamente se han presentado para hacer, han mostrado su interés de ejecución en Piura, sino también en otras zonas del país. Y ese es un punto importante que nosotros queríamos resaltar, porque esto significa, pues, puestos de trabajo, ¿no? De esas 1.500 empresas que nos comenta, señor Bereche, ¿podemos hablar de un porcentaje, un 30% probablemente de empresas piuranas? Sí, y diría que está bastante cercano, de empresas piuranas que han mostrado interés en participar, efectivamente, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, para el primer paquete que se presentó en el roadshow pasado, ¿no? Porque llevamos 2 que le incumben a Piura, donde fueron 15 colegios, 3 centros de salud y un hospital. ¿Cuánto empleo generan este primer paquete? 10.000 directos y 25.000 indirectos. Son 35.000 puestos de trabajo que se inyecta a Piura con este tipo de inversiones. Entonces, nuestro primer frente era velar por que eso suceda, ¿no? Acompañar a las empresas, a los socios de la Cámara. Se creó también el Comité de la Construcción de la Cámara de Comercio, lo preside un director nuestro que es Emiliano Flores, y esto era un anhelo que estamos tratando de acompañar. El segundo punto era ver qué cosas podrían eh, ser una traba para la ejecución de los megaproyectos. Y vimos que uno podría ser los planes directores, ¿no? Me refiero al plan de acondicionamiento territorial y me refiero al plan de desarrollo metropolitano, ¿no? Entonces, estos son estudios muy importantes de proyección, de prospección para Piura a 20 años o más, que tomó el Ministerio de Vivienda con Fondo de la Reconstrucción con Cambios, para poder darle a algunas municipalidades afectadas por el fenómeno del Niño, pues una planificación, ¿no? Una prospección de la ciudad. Entiendo, Entonces, señor Bereche, que se ha retrotraído el sistema de estudio, ¿verdad? Porque hay una exigencia de la población organizada, de los colegios profesionales, ¿no? Y han objetado estos estudios. en el mes de enero, ¿no?, que fueron se iba avanzando con participación de las especialistas, colegios de arquitectos y ciudadanía en general, se detectó de que tenía en la etapa de diagnóstico, ¿no?, se detectó que se debía profundizar y corregir la etapa de diagnóstico en el mes de enero, ¿no? Y se acordó, pues, corregirlo. Sin embargo, después de la cuarentena, los estudios han venido avanzando sin corregir esa parte del diagnóstico, que son problemas de fondo, ¿no?, que tienen que ver con las cuencas ciegas, tienen que ver con zonas inundables, tienen que ver con los estudios de movilidad, ¿no?, que en Piura existen, que son la base para poder tomar buenas Entiendo decisiones. que hay cartografía que no coincide con las urbanizaciones que ha crecido Piura Efectivamente, últimamente. ¿no? Efectivamente, ¿no? Y ahí podrías tener, por ejemplo, pues tal vez un parque que ha sido considerado como multifamiliar, o una quebrada donde está considerado para zona habitacional, o calles o avenidas que no aparecen o aparecen sin un sustento de cómo debe ser el movimiento vial. Entonces, esas son cuestiones de fondo y entre muchas otras más que originan problemas de forma, ¿no? Originan observaciones que técnicos especialistas de los colegios profesionales de Piura observaron,
y también pues empresarios y también las universidades y estudiosos de estos temas observaron, ¿no? Y se han realizado las observaciones, pero una de las más importantes es que efectivamente se puedan revisar los cuestionamientos de fondo. ¿Qué esperamos con el comité consultivo? Esperamos que Piura tenga los planes directores que son muy importantes para tener una ciudad planificada, pero bien hechos, ¿no? Bien hechos. Y sí creemos que esto lo ha entendido el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y también lo han entendido los alcaldes, donde va a haber pisada de estos estudios, de entregar un buen producto, ¿no? Y por otro lado, recibir un buen producto, ¿no? Entonces, Entiendo, señor Bereche, que estas observaciones y esta retroatracción de la que se ha hablado no afectaría la ejecución de las obras ni los megaproyectos que son tan anhelados en esta etapa de reconstrucción. ¿Es así? no, justamente el comité consultivo cuida de que no sea así. Por ejemplo, en la parte de drenes, del drenaje pluvial, ¿no? ¿Por dónde va a pasar el dren? ¿No? Seguramente en los planes en algún acápite debiera aparecer, ¿no? Pero en caso no fuera así, hay algunos elementos que la reconstrucción con cambios se está estudiando de cómo hacer para corregir en caso eso no suceda. De tal manera de que se tomen el tiempo necesario, ¿no? La consultora contratada por el Ministerio de Vivienda, el tiempo necesario para hacerlo completo y bien, ¿no? Porque no hay apuro en cerrar un plan director que esté mal, ¿no? No es voluntad del Ministerio entregarnos un mal producto, ni tampoco es voluntad de los alcaldes de recepcionar un mal producto. Y Entonces, la Municipalidad de eso se Piura requiere. tampoco va a recepcionar estos estudios si hay esta oposición y estas alertas. Señor Sí, Bereche, pero el tema de fondo que le preocupa probablemente de manera más inmediata a la población de Piura es esta anulación de los estudios o este sí, contrato que ha sido anulado al consorcio Inundaciones Piura, al consorcio español. Esto preocupa porque va a demorar, estaban ya en el cuarto entregable. ¿De qué manera esta Secretaría Técnica, ¿no?, del Comité Consultor de la Cámara de Comercio, ¿no?, va a hacer valer los derechos de los piuranos? Porque el tema de haber cambiado la unidad ejecutora se ha esgrimido como el argumento para poder, ¿no?, dejar sin efecto un contrato de estudios tan importantes como estudios para evitar inundaciones, ¿no?, del río y también de las pluviales, de las lluvias. sí, totalmente de acuerdo con que los estudios son lo más importante. La ejecución seguramente es la línea ya trazada en el estudio, ¿no? El estudio es la parte que nos va a decir qué es lo que hay que hacer de aquí. Y aquí, Alejandro, yo quisiera, permíteme una reflexión de cómo es que debemos visualizar los estudios, pero también los megaproyectos, ¿no? Y si me permite, lo voy a hacer con una anécdota que es real, ¿no? Año 2016, estaba afuera, estaba en Norteamérica, y pude ver en California, en los diarios, 2016, cómo los estadounidenses elevaban sus plegarias para que venga el fenómeno del niño, porque si recuerdas, estábamos en sequía a los entonces, Así es. y nosotros también acá. Y elevan sus plegarias para que venga el fenómeno del niño, porque ellos llenan acuíferos, llenan reservorios, y lo llenan por 10, 13, 15 años, dependiendo de la intensidad del fenómeno. Regreso a Piura, y en los diarios de Piura lo que encontrábamos son plegarias de los piuranos para que el fenómeno del niño no venga, ¿no? Porque nos destruye, porque nos maltrata, porque nos destruye toda la infraestructura vial, urbana, etc. Tenemos que cambiar el chip. Y tenemos que cambiar el chip justamente con un sentido de aprovechar el agua que hoy nos maltrata, que hoy nos destruye. Entonces, ¿cuál es el producto de los megaproyectos? Que inician con un buen estudio, ¿no? Que podamos no solamente guarecernos, no inundarnos, protegernos, sino guardar el agua para la sequía. Porque en algunos sectores productivos de Piura, tal vez más dañino que la inundación es la sequía. Entonces, ese sentido integral de los estudios tenemos que hacerlo respetar, tenemos que hacerlo que se mantenga, y tenemos que hacer que los megaproyectos tengan un sentido de cuidarnos de la inundación y del desastre, pero guardar el agua. Entonces, revisando y respondiendo a la pregunta que tú nos hacías, cuando se contrata esta consultora, ¿no?, y la contrata el gobierno regional y ponen como unidad ejecutora el gobierno regional con el PEIJA, yo creo que tiene que haber ahí
un elemento fiscalizador que me parece a mí, Contraloría o el Congreso podrían ahí tomar ese espacio que ha quedado, para que los peruanos sepamos por qué se demoraron tanto. Porque si tú ves las fechas originales, me refiero de los plazos, que los originales están, en el 27 de agosto de este año nosotros hemos debido tener el plan integral terminado, ¿no? Luego se reprogramó para el 31 de diciembre. Estoy hablando del octavo entregable, son 8 entregables. Pero ¿qué cosas tenemos con conformidad del gobierno regional? Que es algo que los peruanos también debemos y tenemos derecho a saber. Lo que sabemos es que tenemos hasta el cuarto entregable, con conformidad. Este sábado ha salido el consorcio en una reunión indicando de que tenían no sé si el quinto, sexto, o no sé qué entregable, pero indicaban que podrían llegar hasta 70% de avance. ¿Eso es algo bueno? Eso es algo bueno. Pero aquí lo importante, Alejandro, es que se entreguen con conformidad, porque hoy... Señor Berreche, entonces, ¿está usted de acuerdo con que se haya anulado este contrato, argumentando el tema de la demora? Completamente de acuerdo, porque tenemos un consorcio que por problemas propios del consorcio o del gobierno regional, que es algo que no sabemos y debe investigarse, la realidad o la conclusión es que los peruanos tenemos hoy y ahora no tenemos los estudios concluidos. Entonces, ¿por qué esperar más, no? ¿Por qué no tomar el avance y concluirlos en un modelo que es el G2G, que funciona, ¿no? Y que funciona porque no es que no se vayan a tomar los estudios anteriores. Para hacer el hospital de Sullana, por ejemplo, se han tomado estudios de muchísimos años atrás que se han actualizado y justamente eso permite que salga a ejecución el hospital y exactamente lo mismo tiene que suceder aquí con el plan integral. Otra cosa importante, Jano, en el sentido de que hay que guardar el agua, ¿qué le decimos a nuestra gente si es que dejamos un estudio que no ronda presas? Que no nos reserva el agua. Entonces, le podríamos decir, bueno, inclúyanlo. ¿Y cuánto tiempo más vamos a esperar para que ese estudio incluya el represamiento del agua? Entonces, pierde la categoría de integral, entonces, ¿verdad? Y el tema de forestación también es otro punto que, diríamos, cojea, ¿verdad? Sí, lo que yo veo en el avance actual es que tal vez de reforestación se ha hablado algo, de defensas ribereñas también, y de la salida del río también. Pero lo que no se ha hablado en ese estudio, ¿no? que ha resuelto el gobierno regional, es cómo vamos a represar el agua para poder defendernos de la sequía de los siguientes años. Cosa que sí han hablado en gobierno a gobierno. Y lo que ellos nos dicen es, ustedes necesitan una salida integral. Y ese estudio lo tiene, pues tendrían que ponerle adenda porque no lo tiene. Entonces, de ahí, Alejandro, la importancia de que los peruanos entendamos que desde nuestro punto de vista, como Cámara de Comercio, es una decisión adecuada el darle la continuidad del estudio a gobierno porque lo hacen más rápido, porque lo hacen bien y lo hacen de manera integral. La reconstrucción con cambios no tiene hoy por hoy un convenio ni ningún acuerdo con el consorcio de inundaciones. Quien lo tiene o lo tenía es el gobierno regional, ¿no? El poder usar los estudios que el consorcio de inundaciones ha avanzado, y ojalá sea el 70% o cuanto más se pueda, serán buenas noticias para Piura, porque por esos avances ya se ha pagado, ¿no? Y la idea es que se puede usar eso como insumo y continúen en el G2G. Entonces, pero el asunto es que si se quiere tener una relación con consorcio de inundaciones, pues tendría que devolvérsela al gobierno regional la unidad ejecutora para que terminen los estudios, ¿no? Puedan incluirle la parte de represamiento, y no sabemos cuánto tiempo más los peruanos vamos a tener que esperar para que eso suceda. Cosa que, con gobierno a gobierno, sí tenemos más garantía, lo tenemos demostrado en los Juegos Panamericanos, de que cumplen plazos, de que no hay corrupción, y no estoy diciendo que lo haya con consorcio de inundaciones, por favor no me malinterprete, sino lo digo en forma general, de que se cumplen plazos, se cumplen presupuestos y sobre todo plazos, ¿no? Entonces, sí pensamos que es una idea interesante y una buena decisión que gobierno a gobierno continúe y culmine los estudios
los estudios que son tan importantes para Piura. Todos esperamos que estos estudios no vayan al tacho de basura, ¿no? Porque en realidad, si los aprovecha, ¿no?, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, como es el ofrecimiento, ¿no? Enhorabuena. Deberían aprovecharse. Estoy seguro que si es hasta el cuarto entregable, han avanzado toda la parte, no el perfil, no el expediente, pero sí la parte topográfica, ¿no? Y eso nos haría a los piuranos ganar mucho tiempo en la culminación de los estudios. Deberían aprovecharse, ¿no? Estoy seguro que en ese sentido, Gobierno Regional y Consorcio de Inundaciones, estoy seguro van a llegar a un acuerdo en pro de que el proyecto avance a buen ritmo, ¿no? Más que el interés de resolver una controversia, hacer que Piura no paralice un proyecto que es tan importante, creo que hay que hacerlo prevalecer. Ese es el hecho que por lo menos el Comité Consultivo también ha evaluado y hemos visto, ¿no?, y concluido de que es lo mejor, ¿no? Para recibir notificaciones de los nuevos contenidos que publicaremos en Visor en Facebook, dale clic a me gusta o a los 3 puntos y marca en el desplegable la opción seguir. En YouTube, dale clic a suscribirse.